A diferencia de muchos, este asesino no tenía modus operandi, disparaba con su pistola calibre 44 a cualquiera y sin motivo aparente. Según las investigaciones, sus crímenes estaban ligados a un vínculo con sectas satánicas e incluso con el mismo Charles Manson. Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente, dijo Berkowitz alguna vez. David nació el 1 de junio de 1953, fue un hijo no deseado de Barry Broder, quien lo abandonó, y fue adoptado por Nat y Pearl Berkowitz. Era un niño tímido y con baja autoestima que trataba de proyectar una apariencia autosuficiente, mintiendo y causando problemas. Su comportamiento alternaba momentos de extrema timidez, complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia desmesurada. Su madre adoptiva murió en 1967 cuando él tenía 14 años, fue lo peor que le pudo pasar. Al no tener suerte con las mujeres, fue alimentando su odio contra ellas, además del recuerdo de su verdadera madre y lo que ésta hizo con él, cosa que alimentaba su odio. La mente de Berkowitz no pudo asimilar tanta soledad y en su adolescencia comenzaron sus desdoblamientos, doble personalidad. Queriendo mejorar su autoestima y al mismo tiempo vengarse de una sociedad en la que no terminaba de encajar, se compra un revólver. A los 23 años comienza una serie de crímenes. Sus asesinatos sembraron el terror en Nueva York entre 1976 y 1977. Berkowitz asesinó a 6 personas y consiguió herir a otras 7. El joven Berkowitz asesinaba sin razones, disparaba su revólver calibre 44 indistintamente a cualquier persona que se cruzaba en su camino, sin importarle raza, sexo o edad. A medida que pasaba el tiempo fue ganando una estremecedora seguridad en sí mismo, la cual lo transformó en un personaje frío y sin escrúpulos, a la vez que negligente a la hora de llevar a cabo sus crímenes. El 29 de julio de 1976, en el Bronx, New York, Donna Lauria de 18 años y su amiga Jody Dolandi de 19 estaban dialogando en el interior del coche de Jody, enfrente de la casa de Donna. Era cerca de la 1 cuando un hombre se acercó al coche y sin pronunciar palabra, disparó 5 veces, matando a las 2 jóvenes. El 23 de octubre de 1976, Carol DeNaro de 20 años estaba en una fiesta con su amiga Rosemary Keenan. A las 2:30, él se ofreció para llevarla a su casa. Se estacionaron frente a la casa de Rosemary y comenzaron a hablar. De repente, un hombre se acercó al carro y disparó 5 veces, pero solamente hirió a Carl en la cabeza. Rosemary condujo buscando ayuda. Aunque Carl no murió, quedó dañado para el resto de su vida. Pasado un poco más de un mes de que ocurriera el último ataque, el 26 de noviembre de 1976, Donna Lamasi de 16 años y su amiga Joan Lomano de 18 años regresaban del cine en la noche. Caminaban a casa de Juanne cuando se dieron cuenta que un hombre la seguía, así que apuraron el paso. El hombre les preguntó ¿saben en dónde está?, pero antes de terminar la pregunta les disparó. Las 2 chicas resultaron heridas. Donna estaría bien, pero Juanne quedó parapléjica. Las cosas permanecieron normales por 2 meses, hasta el 30 de enero de 1977, cuando Christine Frana y su prometido John Deal regresaban de una galería en Queens a las 0:30. No se dieron cuenta que un hombre los estaba observando y se acercaba al coche. El hombre disparó 2 veces, y los 2 disparos dieron en la cabeza de Christine. Su novio salió corriendo buscando ayuda, pero los vecinos ya habían llamado a la policía. La investigación del detective Joe Coffey descubrió que este asesinato coincidía con los de Donna Lauria, el ataque de Donna Lamasi y Joan Lomano. Ahora se daban cuenta que tenían frente a ellos a un psicópata con un revólver calibre 44, un arma poco usual. Otro problema era que no se podía encontrar relación entre las víctimas. El 8 de marzo de 1977, una joven llamada Virginia Vaskorekian regresaba de clases en la noche, cuando un hombre se le acercó y sacó un revólver calibre 44 y le apuntó a la cara.
Virginia se cubrió con sus libros, pero una sola bala bastó para matarla. Un hombre presenció todo, pero cuando el asesino pasó frente a él solo le dijo buenas noches. Como los investigadores temían, el 17 de abril de 1977 el asesino vuelve a atacar. Valentina Zurani y su novio Alexander Esaú se besaban en su coche. Eran alrededor de las 3 y un hombre se les acercó y les disparó 2 veces a cada uno. Los dos murieron. Las evidencias decían que se trataba del mismo asesino, pero esta vez, el asesino había dejado una carta en la que se autonombraba el hijo de Sam, Son of Sam. La carta estaba dirigida al capitán Joseph Borrelli, quien era uno de los principales integrantes de la Operación Omega, que estaba tras el asesino del revólver calibre 44. No contento con ello, envía una carta al periódico New York Daily News que se encargaba de su caso, y en ella les agradece su atención y les promete que tendrán más de qué hablar. El 31 de julio de 1977, una joven llamada Stacy Moskowitz y su novio Bobby Deolande regresaban de ver una película y se detuvieron en el coche cerca de un parque. Bobby convenció a Stacy de que se bajaran a caminar, pero ella no parecía muy convencida, así que regresaron al coche. En ese momento un hombre se les acercó y les disparó. Bobby recibió 2 disparos en la cara y Stacy uno en la cabeza. Horas después, Stacy murió. Bobby perdió el ojo izquierdo y solo lograron salvarle el 20% de visibilidad en el derecho. Ese fue el último ataque de Son of Sam, ya que un testigo logró identificarlo cuando huía del escenario del crimen. El 10 de agosto de 1977 la policía tiene las pruebas suficientes para detener a David Berkowitz. A las 19:30 un hombre salió del edificio donde vivía Berkowitz con una bolsa de papel en la mano. Se aproximó a un auto y fue el momento de la detención. Le ordenaron detenerse. El oficial preguntó, «Ahora que te tengo, dime, ¿a quién tengo?» «Tú sabes», dijo el hombre sonriendo, «soy el hijo de Sam, David Berkowitz». Confiesa todos sus crímenes, pero trata de alegar locura afirmando escuchar la voz de un demonio de 6.000 años reencarnado en Sam, el perro de su vecino, el cual le daba órdenes de matar. Los psiquiatras lo diagnostican como esquizofrénico paranoide de personalidad antisocial. Berkowitz es juzgado culpable y condenado a cadena perpetua, con una pena de 365 años en una cárcel de máxima seguridad. Una vez en la cárcel, reconoce haber formado parte de un culto satánico relacionado con Charles Manson y asegura que sus crímenes no los cometió solo, sino que habían sido varios los tiradores con un calibre 44. Me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo. En 1975 conocí a unos tipos que parecían simpáticos. Eran satanistas. Ingenuamente me uní al grupo y empecé asistiendo a los rituales. Al principio no era más que un simple participante, pero muy pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo. Mi cuerpo y mente le pertenecían, yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar, dijo David. La policía neoyorquina venía ya sospechando que detrás de todos esos crímenes se hallase una secta satánica y que Berkowitz no fuese más que uno de los adeptos de más bajo rango. La coartada perfecta para encubrir a los miembros de más posición. Aún así, y como en la mayoría de estos casos, las mismas fuerzas de seguridad que se ocuparon del caso trataron de ocultar todos aquellos datos que relacionaban el crimen con satanismo, siendo revelados al público más tarde gracias a las investigaciones del periodista Murray Charry. En la prisión fue asaltado por otros reclusos y degollado, pero sobrevivió con una cicatriz de 56 puntos en el cuello. Luego de 10 años de condena, Berkowitz experimentó una transformación interior radical que le llevó a arrepentirse de sus crímenes y a adoptar el cristianismo al punto de que actualmente ejerce un rol de guía espiritual desde la prisión.